Por ende es, ¿qué parte? Tórax. No, Sí, como tórax, ¿no? Columna y tórax. Columna torácica. Ah, Columna tapa, torácica. claro. No. Columna no, torácica. Columna torácica. Sí. Complejo axial es el complejo, o sea, la conjugación o la inclusión de, en este caso, la columna. Si hablamos de complejo axial, es toda la columna. Complejo axial cervical, de cervical 1 a cervical 7, eventualmente con su articulación con occipital y con torácica 1. Complejo axial torácico, de torácica 1 a torácica 12, en su vínculo con cervical 7, en su vínculo con lumbar 1. Complejo axial lumbar, de lumbar 1 a lumbar 5. ¿Sí? Estamos hablando de complejo axial, por eso axial, eje. ¿Sí? Y otra cosa es hablar del complejo del tórax o del tórax. Si hablamos del tórax, entonces ya estamos hablando de las vértebras torácicas, de las costillas, de los cartílagos costales y del esternón. ¿Queda claro? Entonces, en función de esto, no es lo mismo hablar de cuáles son los movimientos que tiene el complejo axial torácico de lo que son los movimientos del tórax. ¿Se entiende? Entonces, si hablamos del complejo axial torácico, ¿qué movimientos hay? Flexión, extensión. ¿Qué más? Inclinación. ¿Y? Rotación. Sí. En cambio, si hablamos de tórax, ¿cuáles son los dos movimientos del tórax? Que no hablemos. Por eso te callaste. Bien, muy bien. Claro, sí, lo tengo Inspiración, controlado. expiración. Inspiración. Inspiración Sí, expiración. y expiración. Cuyos movimientos se realizan alrededor de ¿qué articulaciones? Bueno, ahí ya no saben, así que pueden participar. De eso no hablamos. Costovertebrales. ¿Sí? ¿Cuáles son esas articulaciones costovertebrales? Las costosomáticas ¿Y? las costas transversales. Brillante. Con lo cual me da que hay ejes que son oblicuos triaxiales. ¿Sí? Por lo tanto, el movimiento nunca va a ser hacia adelante atrás, ¿sí? Sino que va a ser un movimiento triaxial. Va a ser alrededor de ese eje oblicuo alrededor del cual se van a mover las costillas. Por eso, los movimientos de inspiración y expiración se describen de acuerdo a él hacia dónde se mueve la parte distal de las costillas o la parte anterior de las costillas. ¿Sí? Y entonces en la inspiración, ¿hacia dónde se mueven las costillas? Anterior, medial. Hacia anterior Y superior. Medial y craneal. medial, Lateral. lateral. Hacia anterior, Lateral. lateral y Y craneal. craneal. Ojo que no es hacia arriba o hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Es hacia anterior, lateral, craneal. La inspiración. Lo cual nos va a resultar difícil movilizar nosotros hacia la inspiración, porque tenemos que meter las manos desde adentro del cuerpo, ¿sí? Para poder, se nos pueda complicar. Sí, el movimiento que podemos movilizar es el de la expiración. ¿Cuál es el movimiento de expiración? ¿Hacia dónde van las costillas? Anterior. Posterior, Medial. medial y caudal. ¿Ok? Entonces, entendiendo que las costillas se mueven en la expiración en esos tres movimientos, esa es la clave de lo que nosotros vamos a hacer ahora al movilizar. ¿Queda claro? Punto importante. Cuando nosotros movilizamos, hacemos una toma, por ejemplo, a nivel de tercio distal de antebrazo, y mi mano se toma desde esta región del antebrazo y hace el movimiento manteniendo el vínculo con esta parte del antebrazo. ¿Sí? Digo, estoy tomando algo muy básico de lo que hemos trabajado todo el año. Cuando pasamos al tórax, el concepto es exactamente el mismo. Es decir, yo voy a vincularme, por ejemplo, con segunda y tercera costilla y voy a realizar todo el movimiento con mis manos en segunda y tercera costilla. Es decir, no es que si empiezo en segunda costilla, termino en cuarta costilla. Digo esto porque esos son uno de los errores más habituales. Que uno toma, se vincula con una parte y entonces después, como uno va deslizando, mi mano se termina deslizando, es decir, termina deslizando fascia superficial por encima de la fascia profunda, y eso va generando que mi mano se deslice y que si está conectada con una costilla, termina conectado con otra costilla, o si tomo en la parte de última costilla, termino con las manos sobre el abdomen. Entonces eso hace que la maniobra obviamente sea totalmente incorrecta. ¿Ok? Por eso les hago toda la fundamentación del cómo y por qué se realizan las maniobras de una determinada manera.
¿Queda claro? Entonces, para esto vamos a tener básicamente tres maniobras. Una que se llama costal superior, otra que se llama external y otra que se llama costal inferior. Las cuales las podemos hacer el decúbito dorsal de manera bilateral o el decúbito lateral de manera unilateral. ¿Ok? Y esta maniobra la vamos a poder hacer tanto como un concepto de movilización o como un concepto de vibromovilización, la cual ahora vamos a ver y lo vamos a explicar. Para lo cual, el movimiento expiratorio, es decir, una de las claves es favorecer, o sea, eliminar las restricciones que impiden la expiración, que es una de las claves de las alteraciones respiratorias. ¿Sí? Para eso, ustedes recuerdan que la inspiración-expiración es un juego de presiones atmosféricas. ¿Sí? Presiones extracorpórea e intracorpórea. ¿Sí? O extracorpórea, intrapulmonar o intrabronquial. Cuando nosotros vamos a expirar y le vamos a pedir a la persona que largue el aire, le vamos a decir que lo haga de tal manera que generemos una resistencia a la salida del aire. Porque si yo saco el aire muy rápidamente, me quedo el aire atrapado. En cambio, si yo le pongo una resistencia, voy a poder ir vaciando lo máximo posible el aire que está a nivel de los alvéolos bronquiales y obviamente a nivel de los bronquios. ¿Sí? ¿Queda claro? Si yo saco el aire de golpe sin la resistencia externa y me quedo el aire atrapado, que es parte de hecho lo que pasa en muchas patologías. Entonces por eso le vamos a pedir a la persona que vaya alargando el aire pronunciando una S o chistando. ¿Sí? A veces se dice también soplando, lo que pasa es que una vez se hace y soplé y no le hice resistencia. Entonces como a veces cuesta, si yo la resistencia la hago con la boca, inflando los cachetes como se dice habitualmente, en una de esas no le pongo tanta resistencia como si hago que lo hago con la lengua. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Acostate, decúbito dorsal, sin zapatillas. Giramos la cabeza. Y entonces, las manos las vamos a colocar justo por debajo de la clavícula y de la región, digamos, debajo de la clavícula y por fuera, ¿sí? Es decir, acá tenemos esternón, cartílago costal, costilla. Entonces digamos que la mano la vamos a colocar sobre las costillas, sobre la región anterior y lateral. Y mi movimiento va a ser en los tres movimientos que habíamos hablado recién. ¿Sí? Entonces tomo aire y largo chistando. Entonces lo primero que hago es, largarlo suave, largarlo libre. Libre. Entonces yo voy viendo cuál es el movimiento. Entonces me adapto, tomo aire y largarlo suave nomás. Largarlo. Entonces voy percibiendo el movimiento. ¿Sí? Ahora sí, y fíjense que los pulgares nunca van a poder unirse porque una costilla no se va a unir con la costilla contralateral. ¿Sí? Largo el aire ahora, ¿sí? Chistando. Que se escuche. Tomo aire. Largo. Para lo cual, fíjense que es muy importante mi anclaje en el pie que está atrás. Desde ahí es de donde yo me anclo para poder empujar. De nuevo, largo el aire, tomo y largo. Y fíjense que la fuerza la hago también hacia medial. ¿Sí? Con mi índice hago la fuerza hacia medial, por más que no haya tanta medialización en la región costal superior. Por eso me ayuda a mantener bien la expiración. ¿Ok? Vibromovilización. Tomo aire y voy a alargar. Es decir, es como si fuera una movilización entrecortada. Suavecito. ¿Sí? No es, a ver, esto, no muestren, no graben ahora, si no les queda, digamos, la grabación, la visualización. Muestro de nuevo, ahora sí, largo,
con suavidad, con sutileza. Entonces ese movimiento vibratorio ayuda también a que la mucosidad se vaya desprendiendo de la zona para poder... Ahí se me está yendo la canilla. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Maniobra external. Fíjense que yo empecé y terminé siempre con la mano en las costillas con las cuales me vinculé. Para el esternón es lo mismo. Mi mano va a ir, el carpo sobre el mango del esternón, el resto de la mano a lo largo de todo el esternón. La otra mano va a venir por encima de la mano anterior. Y mis manos van a estar vinculadas siempre con esta parte external. Obviamente el esternón, se mueve en la inspiración, toma aire, sobre la línea media, por lo tanto solamente se mueve hacia anterior y craneal. Y yo voy a movilizar hacia, larga el aire, hacia caudal y posterior. En el movimiento que hace ese esternón. No le invento yo un movimiento. ¿Sí? Tomo aire. Y largo. Chistando. Tomo aire. Largo. ¿Sí? Suave, sutil. Ahí generando el movimiento expiratorio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Costal inferior. Vamos a tomar desde las costillas, ¿sí? Y tenemos que hacer obviamente acá los 3 movimientos, ¿sí? Una de las claves, por supuesto, es de las costillas en las cuales yo me engancho, me mantengo enganchado en esas costillas. Es decir, mi mano no empieza acá y termina acá, sino que tengo que estar empujando las costillas. Tomo aire y largo. Otra alternativa, dependiendo cómo esté mi muñeca, tomo aire, cambio la posición de mi mano, largo, y las 2 manos van haciendo el movimiento expiratorio. Tomo aire, largo, ¿ok? ¿Quedó claro? Decúbito lateral. La pierna de abajo un poquito más doblada, la otra no tanto, porque esto le da estabilidad a la posición del decúbito lateral. Esta mano debajo de la cabeza. Este brazo primero aquí al costado, vamos a hacer la maniobra costal superior. La cabeza ahí. Entonces, esta mano va a venir de nuevo, segunda y tercera costilla, y la mano de atrás lo que va a hacer es